De Jesús oramos. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Gracias al Señor por ver a Josué, su familia. Gracias por eso, por ver por allí a Yubela, sí, Yubela, y también a Martín. Se está pensando, bienvenidos, siempre les recordamos a cada uno de ustedes. Gracias por Ramón y su esposa Paulina que están acá también. Qué bueno, y por Pablo que está viniendo. Bienvenido, Pablo, a esta casa. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bien, voy a pedir que pongamos quiero todos poniendo atención, ya me restaron varios minutos, así que, por favor, eso es pecado. Para mí es pecado. Vamos a la palabra del Señor. El don de la propiciación. Tal vez no sabemos lo que es propiciación. El publicano dijo, sé propicio a mí, pecador. El don de la propiciación. Pero antes quiero mencionar que este mes es un mes especial porque es el mes de Pascua. Semana Santa, Pascua. Y en este mes vamos a tener 4 predicaciones, una cada domingo, relacionada con la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a poner el arado profundo en estos temas que son fundamentales para la fe cristiana. Hoy día vamos a hablar del don de la propiciación, el próximo domingo 10, el día del juicio, el 17 será el grito de victoria y el 24 será el triunfo final. Todo relacionado con la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es fundamental en la fe cristiana. Así que me interesa que podamos estar todos, que vengan y los que no puedan venir, que estén atentos desde Zoom, porque es doctrina fundamental. ¿Sí? Va a incidir incluso en nuestra salvación, si no la atesoramos. Entonces vamos a esto de el don de la propiciación. Y ya se leyó, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A Cristo Dios lo puso como propiciación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La palabra propiciación es la palabra que se usa para indicar en propiedad la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. ¿Alguna vez le han dado un regalo para apaciguar su ira? ¿Alguna vez, no? Los esposos, la esposa ha estado muy enojado y llegamos con un ramito de flores a ver si le apaciguamos la ira. O la esposa le hace un plato rico al esposo para apaciguar la ira. Eso es propiciación. Apaciguar la ira de alguien mediante un regalo, mediante un don. Y Dios puso a Cristo como propiciación por el pecado de la humanidad. ¿A quién puso como propiciación? En las culturas antiguas, no sé si ahora se hace, pero se daba el hecho que los pueblos paganos, cuando algo sucedía, había, no sé, un diluvio, había un volcán en erupción, algo extraño, lo interpretaban como que el Dios estaba enojado, el Dios de ellos estaba enojado,
o faltaba la lluvia y había sequedad, entonces se ofrecían sacrificios para apaciguar la ira del Dios. En muchos casos, hasta sacrificios humanos. La idea era apaciguar la ira del Dios. Entonces, eso es propiciación. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio era el lugar donde está una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba sangre del cordero. En este acto, el pueblo de Israel gozaba del perdón divino. Era el día de la expiación. Allí, sobre la cubierta del propiciatorio del arca, se derramaba sangre. En esa arca estaban las tablas de la ley, y una vez al año, en el mes séptimo del mes séptimo, allí el sumo sacerdote ofrecía sacrificio. Era el día de la expiación, donde Dios perdonaba a Israel por su pecado. Y el acto era derramar sangre de un animal santo, puro, limpio, sobre ese propiciatorio, esa placa de oro, y simbólicamente Dios miraba esa sangre y perdonaba al pueblo. Pero alguien tuvo que apagar la ira de Dios mediante un sacrificio, derramar su sangre. ¿Sí? Era el acto del día del perdón. Dios perdonaba a la nación que había pecado. Allí estaba esa lámina de oro en el tabernáculo, en el arca, que se llamaba propiciatorio, porque allí se ponía sangre. Por medio de la propiciación que Dios hizo a través de Cristo, se resuelven dos grandes problemas legales, ¿no? El primero, la justicia de Dios queda satisfecha. Por medio de la propiciación, la justicia de Dios queda satisfecha y se aplaca la ira. ¿Sí? Pablo dice, porque el salario del pecado es la muerte, la consecuencia, la paga del pecado siempre es la muerte. Para con Dios, la paga del pecado es la muerte. Y en segundo lugar, el pecador es redimido de la condenación. Por medio de la propiciación se satisface la justicia divina y el pecador es redimido de la condenación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue nuestra propiciación. Y por medio del sacrificio de Cristo, la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, no vino a nosotros, sino que vino sobre Cristo. Por eso es que es importante esta doctrina. En el sistema legal del mundo existen dos beneficios a quienes son acusados de delito, y esto lo escuchamos siempre. ¿Cómo resuelve la justicia del mundo cuando hay un imputado, cuando hay un condenado? Una de las figuras es el indulto. Hoy día estamos hablando mucho de eso. Indultar a ciertas personas que están cumpliendo condena. Y se pide indulto. Y el indulto es dejarlo libre, sacarles de la cárcel y dejarles libre. Eso es indulto. Pero también está la amnistía. Y la amnistía es liberar al acusado del delito, es borrar el delito. Si se borra el delito, no hay condenado. Son las dos figuras que se usan en el mundo hoy día. Ninguna de estas es semejante a la justicia divina. La justificación es el acto donde Dios, por medio del propiciatorio, la propiciación, a quien recibe a Cristo, Dios le declara justo, como si nunca hubiese pecado.
No, en la justicia divina las figuras legales son muy diferentes y únicas. Dios no pasa por alto el pecado humano. Si alguien piensa que Dios es bueno y le perdona su pecado solo porque es bueno, no es así. Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Y la paga del pecado es muerte. Esa era la sentencia. Sin embargo, en su misericordia, Dios provee dos alternativas para el pecador. En primer lugar, la justificación. Dios perdona, Dios declara justo, como he dicho, aquel que recibe a Cristo. Dios se valió de Jesucristo, la propiciación, para cargar el pecado de la humanidad en él. No hay indulto, no hay amnistía, hay castigo. Hay condenación. Solo que en este caso de la justificación, Dios cargó el pecado de la humanidad en la persona de Cristo. Él llevó sobre sí nuestro pecado. Y de aquí en adelante, el que recibe a Cristo por la fe en Cristo, Dios le declara justo. ¿Cuántos justos hay en esta hora? A ver, levante la mano los justos. Diga, yo soy justo. No por mérito propio, sino por la fe en Cristo. Somos justos, somos justificados por la fe en Cristo. Quien no recibe a Cristo está bajo condenación por rechazar a Cristo. El mismo Juan escribe allí, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y está condenado porque no ha creído en el nombre de Cristo. Entonces aquí hay un asunto legal de condenación o salvación. La propiciación es el medio divino, el recurso divino para salvar al mundo de la condenación. La justicia divina no permitía pasar por alto el pecado, nunca. No pasó por alto el pecado de Adán y Eva, no pasó por alto el pecado de la generación de Noé, no pasa por alto el pecado de nadie. Dios en su justicia castiga, condena. Y para ser libre de condenación, Dios tuvo que hacer esto, de cargar en su unigénito Hijo el pecado de la humanidad. La justicia de Dios quedó satisfecha con la muerte de Cristo. Y quienes recibimos a Cristo y reciben a Cristo pasan a ser entonces hijos de Dios. La obra propiciatoria entonces de Dios a través de Cristo tiene varios significados teológicos fundamentales para la fe cristiana. El primero de ellos es que la muerte de Cristo fue sustitutiva. La muerte de Cristo fue sustitutiva. Alguien nos sustituyó en la cruz. Alguien ocupó nuestro lugar en la cruz. El merecido castigo que nosotros merecíamos como seres humanos lo ocupó Cristo. Y por medio de Cristo, la ira de Dios fue aplacada. La ira de Dios fue aplacada. Ese día de la crucifixión, la ira de Dios fue derramada. Lo vamos a ver en la próxima predicación. Ese día, la ira de Dios fue derramada. Solo que nadie la percibió porque cayó solo en Jesucristo. La tierra tembló, el día se oscureció a media tarde, el velo del templo se rasgó en dos, algunos muertos resucitaron, hubieron varios fenómenos extraños. Ese día que conmemoramos en este mes la crucifixión de Cristo, ese día la ira de Dios cayó sobre la propiciación. Y eso aplacó la ira de Dios sobre el mundo. Cayó sobre él. Nadie lo percibió. Nadie se dio cuenta. Pero ese día
Dios castigó al mundo en la persona de Cristo. Fue el día grande y terrible que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Ese día se vivió cuando Cristo murió en la cruz. Ese día el Hijo de Dios allí en la cruz sintió que el Padre le había abandonado y clamó desde su alma: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él está ocupando el lugar del pecador. Él está ocupando el lugar de toda la humanidad. Él está siendo el sustituto, como dice Pedro, el justo en lugar del injusto. El santo en lugar del pecador. Fue nuestro sustituto ese día, hace 2000 años. Él murió en lugar del pecador. ¿Cuántos da gracias al Señor por ello? Merece un aplauso, merece un gloria a Dios, merece un aleluya fuerte. Aleluya. Eso es la obra propiciatoria, a quien Dios puso como propiciación, como ofrenda, como regalo, como don, a fin de pasar por alto el pecado de la humanidad. Dios castigó al mundo ese día. Fue el día de la ira de Dios. Fue el día grande y terrible. No habrá otro igual. Lo que viene al final de los tiempos es nada más que sentencias. Vida eterna para los fieles, condenación eterna para los infieles. Vida eterna para los que recibimos a Cristo, condenación eterna para los que no le recibieron. Y habrá una gran tribulación para los perdidos. Él fue nuestro sustituto. Nos sustituyó. Ocupó nuestro lugar. Fue nuestro vicario. La palabra vicario significa en lugar de otro. Hay un señor en esta tierra que se dice vicario de Cristo. Un religioso muy conocido se dice vicario de Cristo. Pero el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y Cristo fue nuestro vicario en la cruz. Él ocupó nuestro lugar. Fue una muerte sustitutiva. La justicia de Dios condenó al mundo en la persona de Cristo. Dios castigó al mundo en la persona de Cristo. Él fue nuestra propiciación. La muerte de Cristo fue expiatoria también. Fue expiatoria. Era común en el Antiguo Testamento esta figura. Un pecador, un sacerdote desgollando un cordero y tomando la sangre del cordero para que el pecador que está allí con una túnica blanca, el pecador recibiese perdón. La sangre del cordero cubría. Ese era el simbolismo. Pero alguien tenía que morir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la Biblia. Entonces, era una muerte expiatoria. Alguien tenía que derramar sangre. Alguien tenía que pagar el pecado de la humanidad. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él mismo llevó nuestros pecados, dice Pedro, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida fuisteis sanados. Era necesario. Isaías 54 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como oveja, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La cuenta la pagó él. Él fue el regalo.
Él fue la propiciación. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito, que fueron millares y millares, solamente cubría el pecado. Pero Cristo, el Cordero perfecto, quita el pecado del mundo. Y el que está en Cristo tiene vida eterna. Pasa de muerte a vida. Pasa de condenado a salvo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es para alabarle, es para bendecirle, es para glorificarle. Es para darle gracias por una salvación tan grande, nuestro sustituto, pero también ese Cordero, ese chivo expiatorio, fue Cristo. Él murió en lugar del pecador. Fue también una muerte redentiva. Esta muerte de Cristo fue una muerte redentiva. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice Pablo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados o resucitados. En Adán todos mueren. No hay ni un ser humano que haya pasado por esta tierra sin que haya experimentado la muerte. Aún el Señor Jesucristo. Solo que Él resucitó. Gloria a Dios. En Adán todos mueren. Aunque dice Hebreos que Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte, eso es lo que se creía. Era la impresión que quedó en la gente de su tiempo, que Enoc desapareció de repente y pareciera que Dios se lo llevó para no ver muerte. Pero está establecido, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Enoc murió. Elías, que fue llevado en un carro de fuego y parece que fue derechito al cielo, Elías murió también. Porque al cielo no entra carne y sangre. Todos los descendientes de Adán, todos, tienen naturaleza pecaminosa. En Adán todos mueren. Por eso menciono a Enoc, menciono a Elías, menciono a Moisés, que se piensa que no vieron muerte, murieron. Es una sentencia divina que cruza a toda la humanidad. Porque el pecado causó la muerte de todos. En Adán todos mueren, dice Pablo. Pero en Cristo, todos somos vivificados. Todos cuantos recibimos a Cristo. Todos cuantos tomamos el regalo de la salvación, todos cuantos nos apropiamos de esa provisión, de esa propiciación, nos apropiamos, pasamos de muerte a vida. Y hoy día podemos decir que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Esa es la promesa divina. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Aleluya. Y pasó de muerte a vida. Gloria a Dios. Gracias a la propiciación, gracias al regalo que Dios mismo puso. El ofendido, él mismo puso el regalo. Es extraño que si yo estoy muy enojado, que yo mismo me hago un regalo. Puede ser que me aplaque la ira. Puede ser que en algún momento. Pero en este caso, Dios puso la propiciación. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte y la resurrección de Cristo significa la liberación del poder y las consecuencias del pecado. Ya el pecado no reina en nosotros, no debe reinar la naturaleza pecaminosa. Estamos llamados a una vida en santificación,
Habiendo sido esclavos del pecado, dice Pablo a los Romanos capítulo 6, ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia, y tenemos como fin la vida eterna. Gracias al Señor. Fue una muerte redentora, redentiva, que nos libera del poder y las consecuencias del pecado. El poder del pecado que dominaba nuestras vidas y las consecuencias que nos conducía a la muerte eterna. Cristo hizo esa propiciación. Dios puso a Cristo como propiciación, como ofrenda, como un don, a fin de aplacar su ira. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ninguno pondría la vida de un hijo por otro ser. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo, el unigénito Hijo de Dios, murió por nosotros. Esto merece la más grande consagración, la más profunda dedicación. Merece una vida en santidad, pero total. No merece un servicio a media, no merece una devoción mediocre, no merece un compromiso tibio, merece una vida consagrada. Si Él murió por nosotros, lo justo es que también muramos por Él. Dar nuestras vidas y todo cuanto da, porque tenemos vida eterna. El don de la propiciación entonces dice que el Padre puso a su unigénito Hijo como la ofrenda que aplacó su justa ira por el pecado de la humanidad. En este sentido entonces la muerte de Cristo fue un sacrificio sustitutivo, expiatorio, redentivo. Eso es lo que veremos en este mes con respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Gracias a Dios por esta ofrenda expiatoria. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Incline su rostro y vamos a orar. O póngase en pie si quiere y levantamos brazos para dar gracias al Señor. Puede darle gracias por esta propiciación. Nos liberó de la condenación. No había ni una otra forma de aplacar la justa ira de Dios. No había ángeles, aunque todo el mundo angelicado hubiese muerto, no habría satisfecho la justicia de Cristo. Por la gravedad del pecado, por la gravedad de la maldad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios puso a Cristo como nuestra propiciación. Le invito a orar. Padre, te bendecimos. Levante sus manos, póngase en pie y démosle gracias por esta ofrenda preciosa. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha ofrendado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te bendecimos. Te bendecimos. Pido atención, por favor, un poquito acá. No se me distraigan, por favor. Por favor. Que nadie se distraiga. Es un momento solemne, no quiero gente moviéndose. Es un momento de reflexión. Es un momento de dar gracias. Aleluya.